Exploraciones paranormales. Historia compartida por Hugo de Gante. Hace algún tiempo comencé a realizar exploraciones urbanas en lugares abandonados. Nunca me ha interesado subir contenido a redes sociales. En pocas ocasiones he decidido grabar o tomar fotografías en los lugares que he visitado, pero a lo largo de este tiempo he podido ser testigo de muchas experiencias paranormales. A continuación les voy a relatar algunas de ellas. Suelo acudir a lugares cercanos a mi casa por temas de seguridad y en ocasiones también para que me puedan acompañar algunos amigos. A unas cuadras de mi casa se encuentra un mercado algo grande, el cual está abandonado desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que tengo memoria recuerdo haber pasado en muchas ocasiones ahí, incluso cuando venía de la escuela y siempre me causaba miedo. Es por ello que fue uno de los primeros lugares que decidí explorar cuando comencé a tener estas actividades. Al principio, al visitar algunos lugares, tomaba la decisión de ir por la tarde, ya que para ser sincero me daba un poco de miedo. Trataba de evitar ir muy tarde para no arriesgarme. Aquel día fui con dos amigos. Recuerdo haber estado insistiéndoles demasiado para que me acompañaran al sitio. No éramos todavía demasiado mayores y tendremos unos 20 años. Entramos y no fue complicado. Solamente había unas tablas en la entrada principal y estaban mal puestas. Además que con el paso de los años y todas las personas que habían entrado era muy sencillo para nosotros. Desde el momento en que entramos tuve una sensación bastante incómoda. Se sentía como un lugar muy triste y a veces había muchos rumores acerca de él. Se hablaba de personas que habían entrado a pasar la noche y habían perdido la vida. También se comentaban que personas entraban a realizar trabajos de brujería. En fin, se solían decir muchas cosas de este sitio. Lo que sí era cierto era que se sentía un ambiente algo pesado. Pasamos cerca de 4 horas en el lugar y como dije, tratamos de evitar estar demasiado tiempo para no arriesgarnos. Al principio escuchamos algunos ruidos al fondo como si hubieran algunas personas más. Pensamos que se trataba de lo viejo del sitio porque debido a tantos años quizá las maderas tronaban solas. Pero lo extraño comenzó cuando comenzamos a escuchar una especie de pisadas. Parecía que nos venían siguiendo. Nuestras únicas herramientas eran un par de lámparas que nos había prestado el papá de uno de mis amigos. Alumbraban bastante y como solíamos ir cuando aún había luz del día no las habíamos utilizado demasiado. Pero aquel día cometimos el error de estar dentro aun cuando había anochecido. Tratamos de ignorar aquellos pasos que nos estaban siguiendo. Se escuchaban bastante claro el sonido y al momento de voltear y prender las lámparas, estos dejaban de escucharse y pensamos que alguien más estaba jugando con nosotros. Pero aquella manifestación era imposible que la pudiera estar haciendo alguna persona, ya que el ruido se escuchaba muy cerca de nosotros, pero no había nadie más ahí dentro. Dimos un recorrido al lugar, después de todo era lo que estábamos buscando, experimentar el fenómeno paranormal. Pero siempre buscábamos manifestaciones no tan fuertes, cosas que pudiéramos tolerar ya que éramos primerizos. Uno de mis dos amigos era muy burlón con el tema. No solía creer en fantasmas y esas cosas. Así que al principio retaba a los espíritus que se encontraban en los lugares a donde íbamos. Les pedía que se mostraran o que tiraran algún objeto para poder creer en la existencia de todo lo que se suele decir. Nunca había pasado nada cuando él pedía una prueba. Pero aquella tarde todo comenzó en uno de los pasillos. Se detuvo y comenzó a pedir la dichosa manifestación. Normalmente dejábamos que hiciera esto, pues en el fondo ya sabíamos que algún día iba a ocurrir. Después de unos minutos en los que estuvo pidiendo una prueba, comenzó a sentirse mucho frío, uno bastante intenso. El lugar era grande y había muchos pasillos y locales en los cuales habíamos entrado. En donde estábamos no tenía sentido el hecho de que estuviera haciendo frío. Pero de alguna manera comenzamos a temblar. También se llegó a sentir un olor muy desagradable. De la nada se suele decir que este tipo de factores aparecen cuando algo muy fuerte está en el lugar. Normalmente entidades demoníacas que se manifiestan de esta manera. Mientras mi amigo seguía retando lo que sea que fuera que se encontrara ahí, nosotros mirábamos a todos lados en búsqueda de algo.
Muy en el fondo del lugar, en uno de los pasillos, pudimos escuchar una especie de susurro. Era como si dos personas se encontraban platicando. Tratamos de ignorar, pero cada vez era más claro. Parecía como si ese sonido se estuviera acercando a nosotros. Yo lo percibía como si dos personas estuvieran rezando. Al poco tiempo logramos escuchar unas pisadas, pero eran bastante rápidas, como si alguien estuviera corriendo alrededor de nosotros. Nos sentíamos observados y de cierta forma ya nos encontrábamos muy nerviosos e inquietos. Intentamos detener a nuestro amigo, le decíamos que ya era suficiente, que no sabíamos qué podría suceder si seguía haciendo todas esas cosas. Él tenía una mirada bastante extraña y nos veía de una manera burlona, como si se estuviera riendo de nuestras advertencias. Esto molestó al amigo que se encontraba a un lado de mí y comenzaron a discutir. Entre aquella discusión escuchamos un sonido muy fuerte proveniente de uno de los locales más cercanos a nosotros. Por un momento nos olvidamos de la pelea y decidimos acercarnos. Queríamos ver qué era lo que había provocado el ruido. Para nuestra sorpresa, al llegar al lugar donde pensábamos que se había escuchado eso, nos topamos que se encontraba cerrado. Una cortina y un candado muy desgastado era lo que protegía aquel sitio de que alguien pudiera entrar. Era muy raro, uno de los pocos lugares en donde no se podía acceder, y habíamos escuchado un ruido dentro. Uno de mis amigos propuso que tratáramos de abrirlo, ya que alguien podía encontrarse dentro y podía necesitar nuestra ayuda. Pero eso era imposible. Definitivamente se trataba de algo paranormal. Mientras nos encontrábamos en esa parte, un ruido igual se escuchó justamente del otro lado, pero también uno bastante cerca de nosotros, como si algo o alguien tratara de confundirnos o como si estuvieran jugando con nosotros. Decidimos salir de ese lugar ya que no hubo más manifestaciones. En alguna otra ocasión visitamos una plaza que se encontraba abandonada. Este lugar se encontraba un poco más lejos de donde vivíamos, pero estábamos relativamente cerca. Dentro se encontraba un restaurante de comida rápida que no tenía mucho tiempo de haber cerrado. Hace mucho tenía un año cerrado. Hubieron muchos rumores y entre ellos se llegó a comentar de que habían atropellado a una persona en el estacionamiento. Eran leyendas urbanas que no podíamos comprobar, pero había muchas personas que aseguraban haber visto a alguien apareciéndose. Aquella vez no pudimos entrar a ese lugar, pero a unos cuantos metros se encontraba un cine que también habían cerrado. Este llevaba todavía más tiempo de estar abandonado. La gente sí solía entrar con mayor frecuencia. Había un acceso en la parte de atrás y pudimos entrar sin ningún problema. Esta vez íbamos con mucho más preparación y teníamos pensado prender alguna veladora y tratar de contactar con algún espíritu. Mi amigo, que era el más escéptico, era quien ofrecía hacerse este tipo de cosas, pues no tenía miedo de que algo pudiera hacerle daño o en su defecto irse con él a la casa. Teníamos un poco más de experiencia en relación a la primera ocasión que conté, y claro, no permitíamos que nuestro amigo siguiera burlándose demasiado de las energías como aquella noche. Entramos un poco más tarde de lo habitual, ya que al ser un lugar un poco más alejado de nuestras casas, se nos hizo tarde al llegar, así que cuando llegamos casi estaba anocheciendo. Dimos con el acceso de atrás y uno de mis amigos casi se accidenta al pasar ya que algo cayó del techo inesperadamente. Casi lo golpeé en la cabeza y en aquel momento no le dimos importancia. Después pensamos que quizás algo que habitaba ahí no quería que estuviéramos en aquel lugar. Como siempre, llevamos nuestras lámparas y algo de agua para estar hidratados. Con el paso del tiempo y la experiencia en estas actividades, puedo decirles que en esos lugares donde se concentra mucha energía negativa, pueden llegar a ser agobiantes e incómodos. Comienzas a sentirte muy mal, te mareas y a veces es necesario salir de ahí inmediatamente. Comenzamos por el lugar donde se encontraba la taquilla. Estaba oscuro y ya solamente quedaban los restos de aquel lugar. Nos sorprendió de inmediato el hecho de haber encontrado bolsas negras muy pequeñas y algo de ropa esparcida. Normalmente solíamos hablar algo fuerte para que en caso de que hubiera alguien más pudiera darse cuenta de que nos encontrábamos ahí. En esa ocasión nos encontrábamos nerviosos, muchísimo más que en la exploración del mercado.
Estuvimos dando vueltas por las salas, que eran varias. No eran tan grandes y nos percatamos que el clima había cambiado mucho de un lugar para otro. En algunos sitios incluso parecía entrar una corriente de aire que se movía por nuestras cabezas, pero no había nada que provocara esto. En las paredes había marcas de todo tipo, las típicas iniciales de los nombres, los grafitis, rayones y demás, pero sobre todo había algunos escritos un poco extraños. A veces hay personas que suelen poner esto para asustar a los que entren ahí, para que ya no regresen, así que decidimos no darle tanta importancia. Mi amigo el más valiente propuso que iniciáramos con el ritual que teníamos pensado para tratar de recibir alguna manifestación. Nos metimos a una de las salas más grandes y nos pusimos juntos. Nos ubicamos en el centro, prendimos las veladoras que llevábamos y las colocamos en el suelo. Apagamos las veladoras y nos quedamos en completo silencio. Mi amigo comenzó a decir unas palabras un tanto retadoras. Primero preguntó si algo se encontraba ahí con nosotros, y de ser así, que se manifestara para que nosotros pudiéramos verlo. Después comenzó a burlarse y a decir que esas cosas no existen, que simplemente son invenciones en nuestra mente. Se puso de una manera muy agresiva, así que decidimos callarlo una vez más. Le dijimos que tuviera un poco de respeto por el lugar, ya que no sabíamos qué se encontraba dentro. Durante toda esta especie de ritual improvisado que hicimos, no logramos escuchar o ver algo que nos diera miedo. Decidimos seguir recorriendo un poco más y justamente antes de salir y darnos por vencidos, logramos alcanzar a escuchar un hola. Un saludo que emergía por uno de los cuartos que se encontraba más al fondo de aquel cine. Fue un saludo demasiado rápido, apenas si pudimos escucharlo. También se escuchaba algo agudo y a mí me erizó por completo la piel, ya que claramente nos habíamos dado cuenta de que no había nadie más dentro. Nuestro amigo, tratando de ocultar la impresión de aquel suceso, nos dijo que quizás alguien se había metido. Tal vez había pasado cuando estábamos algo distraídos. Ahora nos estaba jugando algún tipo de broma. Decidió ir en búsqueda de esa voz y dudamos en acompañarlo, pero teníamos que hacerlo, ya que no podíamos dejar que se arriesgara ir solo. Sabíamos que podía encontrarse con una persona, así que los tres fuimos. Queríamos asegurarnos de lo que habíamos escuchado. De pronto pudimos escuchar cómo una puerta se cerraba muy lentamente por el tiempo que llevaba abandonado en aquel sitio. Todo lo que movíamos, cerrábamos o tirábamos tenía un ruido muy fuerte y las puertas no eran la excepción. Estas rechinaban y tronaban cada vez que nosotros las movíamos. En esos momentos comenzó a fallar nuestra luz. Las lámparas no respondían y esto ponía más tensas las cosas. También pudimos escuchar una especie de llanto o lamento que provenía de alguna de las salas que habíamos estado. Esto definitivamente era la advertencia más fuerte, y quizás era la hora de abandonar el lugar. Incluso mi amigo más valiente optó porque la mejor idea era salir. Me considero una persona valiente y el vivir todas estas experiencias me hizo serlo todavía más. Pero creo que hasta cierto punto de mi vida nunca había experimentado tanto miedo. Y es que era la primera vez que recibíamos actividad de este tipo. De todos los sitios que habíamos visitado, lo más común era escuchar ruidos o algunos golpes en el suelo o en las paredes. Pero en esta ocasión habíamos presenciado un saludo e incluso un llanto. Las piernas en aquel momento no me respondían. Solamente podía pensar en el lío en el cual me había metido. Tal cual como niños pequeños salimos corriendo de aquel lugar que al principio nos perdimos. Dimos con el lugar por el cual habíamos entrado y salimos. El cambio de clima fue radicalmente extraño. Dentro del cine hacía bastante frío y como dije no había ninguna corriente de aire tan extraña. Pero al salir te encontrabas con un ambiente caluroso. Sin duda era una señal de que algo había ahí, pues no hacía nada de viento y era inexplicable lo que habíamos presenciado. No teníamos la costumbre de platicar nuestras aventuras con familiares o amigos. Pero en aquella ocasión recurrí a mi hermano mayor y le pregunté qué pensaba acerca de los fenómenos paranormales, y si el hecho de estarlos buscando constantemente ocasionaría un mal a uno mismo. Él solamente se limitó a decirme que tuviera mucho cuidado, pues era el único en la familia que estaba al tanto de las exploraciones que hacía con mis amigos.
La última experiencia que contaré pasó en un parque. Después de estas experiencias en lugares un poco cerrados, decidimos visitar un parque que se encuentra cerca de la casa. Ese lugar nunca nos dio miedo o incomodidad. De hecho, nos hablaban de sucesos paranormales. Pero de algún modo teníamos pensado que las entidades, los espíritus y todas esas cosas se pueden encontrar en cualquier sitio. No hace falta que haya un accidente o algún deceso para que haya una energía, ya que en ocasiones podemos encontrarnos con otro tipo de seres como es la historia que viene a continuación. Como este sitio estaba muy cerca de donde vivíamos, decidimos ir incluso un poco más tarde de lo normal. Ya era cercana a la medianoche y nos preparamos para ir. Nos llevamos como siempre nuestras lámparas a pesar de que era un lugar bastante alumbrado. Siempre pensamos que era buena idea llevarlas, por si había algún percance o simplemente si alguno de nosotros nos encontrábamos un poco distanciados. Estuvimos un rato merodeando el parque que lo conocíamos perfectamente. Cuando éramos más pequeños solíamos jugar ahí, como dije, nunca habíamos visto nada extraño. De hecho, hasta solíamos irnos los tres como ahora en las exploraciones. Estuvimos ahí alrededor de un par de horas y tampoco era bueno estar arriesgándose tanto. Después de todo lo que había sucedido, claro. Como no habíamos logrado percibir nada, pensábamos que era una pérdida de tiempo. Así que nos tomamos un descanso y nos sentamos en una barda que estaba a las afueras del parque. Empezamos a platicar y a nuestras espaldas se encontraban los juegos. Habían columpios, toboganes, resbaladillas y una cancha de fútbol. Uno de mis amigos se encontraba de pie enfrente de nosotros, y unos minutos después de haber comenzado la plática, pudimos mirar cómo su rostro cambió inesperadamente. Pasó de reír a un semblante muy serio. Era como si pudiera observar algo detrás de nosotros. El amigo que vio esto, como era de esperarse, era aquel que le gustaba irritar. De hecho, a él en varias ocasiones más que le he contado lo habían asustado. Hubo un tiempo en el cual incluso lo soltaban demasiado en su casa. Algo parecía que lo estaba persiguiendo. Al amigo que era más tranquilo y serio, así como a mí, nos solían asustar, pero únicamente nos movían los objetos. También llegamos a experimentar pesadillas, ver sombras, escuchar voces. Eran situaciones que nosotros mismos nos habíamos buscado. Nuestro amigo quedó pálido, solamente nos pudo decir que miráramos atrás. Retrocedió un par de pasos y nosotros al principio pensábamos que estaba jugando, pero al voltear nos percatamos que uno de los columpios se estaba moviendo con demasiada fuerza, como si alguien estuviera ahí, pero no había nadie más. Momentos después de todo esto, el amigo que se encontraba al lado de mí comenzó a gritar. De la nada pudimos observar cómo al lado de una resbaladilla una especie de niño pequeño nos estaba mirando. Nos sonreía y estaba seguro de que fuese acaso un segundo. Rápidamente desapareció sin dejar rastro, pero ha sido una de las cosas más horribles que he visto en la vida. Aquel niño parecía estar bastante arrugado de la cara y con una nariz prominente. En ocasiones nos pasan acontecimientos fuertes que podemos recordar cada momento y cada detalle del mismo. Ese rostro yo lo había visto claramente y no pertenecía a un niño. En ese momento de mi vida pude estar seguro de lo que había visto junto con mis amigos era un duende, ya que parecía estar bastante oscuro no solamente de la cara, sino también de la silueta. Era como si su presencia absorbiera la luz que se encontraba alrededor. Es sin duda algo inexplicable, pero también bastante extraño, sobre todo porque pareciera que quisiera que lo viéramos, ya que nuestra mirada estaba completamente dirigida al columpio que se encontraba moviéndose y sin explicación alguna. Sin embargo, algo nos llamó la atención y decidimos voltear, y ahí estaba parado, demasiado pequeño para ser un niño. Esta cosa tenía la altura de un recién nacido. Por la forma de su rostro, mi amigo había gritado. Fue acaso unos 2 o 3 segundos de absoluto terror. Parecía una escena de alguna película y no podíamos dar crédito. Lo más impresionante de todo esto era la forma en la que había desaparecido aquel ser, pues simplemente se había esfumado. No corrió, no se metió a ningún sitio, solamente desapareció. Yo ya había escuchado muchas historias acerca de ellos. Sabía que son seres muy poderosos y mágicos, pero no me imaginaba que fueran bastante cercanos a lo que se dice en las películas.
o en la forma que tienen algunos muñecos. Sinceramente me quedé muy impresionado y tardé varios días en poderme recuperar del evento. Mi amigo que había gritado se encontraba muy mal, pues empezó a llorar de la nada. Tratamos de calmarlo, pero los tres estábamos enmudecidos. No sabíamos qué decirnos entre nosotros. Después de un rato empezamos a hablar y curiosamente, sea coincidencia o no, nuestras lámparas no quisieron responder después de aquel momento. Con las manos temblando, mi amigo que se encontraba de pie trató de darle seguimiento a aquel ser, pues al momento de intentar usar la lámpara esta no funcionó. La batería estaba muerta. Decidimos irnos porque había sido demasiado lo que habíamos visto. De hecho, tratábamos de dejar estas actividades por un tiempo, pues pensábamos que ya habíamos experimentado varias cosas y era suficiente. En estos tiempos es muy común que la gente se dedique a este tipo de actividades. Está bien que cada quien pueda hacer lo que quiera, pero sin duda son experiencias que te dejan marcado. Incluso como lo dije antes, puedes llevarte a alguno de estos seres a casa. Nunca sabes con qué o con quiénes te vas a topar. Así que lo único que debe de saber la gente que quiere hacer este tipo de cosas es que tengan cuidado donde se meten, porque pueden estar seguros de que hay fenómenos paranormales. Por eso mismo siempre hay que respetarlos y ser cuidadosos.